Buenas, hoy vamos a ver cómo usar los voice banks en español de tipo ñoquis dentro de OpenUTAO, pero para ello en un principio voy a tener que explicar todo ñoquis. Ya hice un video al respecto, pero prefiero poder pasar la información nuevamente para este video. Entonces partimos con las vocales, que son, como todos sabemos, sonidos de las lenguas orales, en este caso el español, que se modulan con el tracto abierto. Y estas se pueden prolongar indefinidamente. Son precisamente las que se estiran cuando uno estira una nota dentro del programa. En el español consideramos 5 vocales: A, E, I, O, U. Seguimos con las consonantes. Aquí están organizadas por el tipo de consonante y también su sonoridad. Y son un sonido de las lenguas orales que se origina por el estrechamiento de órganos articuladores. Y su sonido dependerá pues del modo y punto de articulación utilizado. Acá les muestro varios ejemplos de estas consonantes, como la R, la doble R, BDG y BDG, que no son lo mismo, más adelante lo voy a explicar. N, M, S, F, X, que es para el sonido de la J, P, T, K, ñ, que se escribe con NJ mayúscula, de ahí el nombre de ñoquis, L, C, H, la doble J, que es un fonema especial, la KS, que se considera tanto un fonema como también una combinación de fonemas, y la Z, que solamente está disponible en la versión de español ibérico de ñoquis. Continuamos con las semivocales y semiconsonantes. Las semivocales y semiconsonantes son sonidos similares a las vocales, pero que son de muy corta duración. Para términos prácticos, estos cumplen la función de una consonante porque no se pueden estirar, no se pueden prolongar. Más adelante voy a indicar cómo se usan estos 4 semivocales y semiconsonantes. Bueno, respecto a las semivocales y las semiconsonantes, estas suceden cuando se articulan 2 vocales dentro de la misma sílaba, es decir, un diptongo. Las vocales cerradas, que son la I y la U, se transforman en semivocales o semiconsonantes si se les junta a una vocal abierta, como la A, E, O. Cuando se trata de un diptongo creciente, sería una semiconsonante, por ejemplo en viaje o hielo, o en rueda y huevo, en donde la I o la U se encuentran antes de la vocal. Por ejemplo, en viaje es B, I, A. Como la I y la A se encuentran dentro de la misma sílaba, la I lo que hace es reducir su duración al máximo, transformándose en una semiconsonante. Cuando es un diptongo decreciente, hablamos de semivocales. Las semivocales, por ende, están después de la vocal principal de la sílaba, como en aire o ay, en donde la I o la U está después de la vocal principal, y también en Paula o en euro. Bien, continuamos con la siguiente. Acá les presento transformaciones de palabras del español a ñoquis. La mayoría de las letras de la escritura normal se transforman directamente a la escritura de ñoquis, pero hay ciertas transformaciones de por medio. Por ejemplo, la ñ se escribe como NJ por un tema de codificación, ya que el UTAO original no permitía ingresar una ñ como tal. También esta es, ñoquis es una escritura fonética, por ende toda decoración o toda escritura especial se simplifica para que únicamente represente los sonidos. Entonces, por ejemplo, la Q, U, I, que sabemos que esto se dice ki, se pronunciará ki, pero en vez de la Q, U, una K. Para así poder homologar también si es que ñoquis lo escribiéramos con una K, o si, no sé, vaca lo escribiéramos también con K, o con C, o con Q incluso. Y bueno, la B corta, o la B chica, como le quieran llamar, no existe como a nivel fonético, es la misma que la B larga o la B grande, como en jabón. Dependerá de algo que voy a explicar más adelante, pero dependiendo de los fonemas vecinos, cambia a mayúscula o minúscula. De ahí vamos a seguir viéndolo. ¿Qué más? Como había dicho, la J se transforma a X. ¿Qué más? La escritura de palabras con doble L o con Y se transforman por default a doble J, que es un fonema comodín que se adapta al acento del proveedor de voz. Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, diría bollo y ayer. Entonces esta doble J tendría un sonido de Y. Pero en el caso de que el proveedor de voz sea, por ejemplo, rioplatense, va a decir bollo
o ayer. Entonces el valor de la doble J sería una sh. ¿Qué más? Bueno, hay más ejemplos por aquí. La H no tiene un sonido como tal, la H es muda. ¿Qué más? Y como había mencionado, la X como en máximo o éxito o acción se escribe como una KS. Ahí más adelante voy a ver cómo se concatena la KS. Y bueno, Ñoquis funciona muy similar a un voice band japonés CBBC, pero tiene más alias, lo cual hace que cambie su nombre, ya que Ñoquis no se llamaría CBBC, sino BSCB, para acentuar el hecho de que tiene conexiones entre consonantes. Para todas estas diapositivas que se vienen, las vocales las condensé a V, las consonantes a C, las semivocales y semiconsonantes a S, los silencios se escriben con un guión, las exhalaciones con doble guión y con un guión bajo se utiliza para los aliases que están hechos para unión directa en ataque de sílabas, es decir, sílabas que tienen más de una consonante o semiconsonante en el ataque. Ahí vamos a ver qué es el ataque. Estas sílabas son de tipo kie, plu, grue, tra, plie, fle, etc. Bueno, aquí vemos la estructura de una sílaba, solamente una sílaba, en este caso la sílaba más. El ataque es todo lo que está a la izquierda de la nota y ahí vienen todas las consonantes que parte la sílaba. Entonces, por ejemplo, aquí dice más, el ataque es M. Si esta sílaba fuera, por ejemplo, no sé, true, en trueno, el ataque tendría la T, la R y la U, o W, mejor dicho. El núcleo es únicamente vocal. El núcleo siempre es vocal y una sílaba no puede existir si no tiene una vocal. El núcleo precisamente es el centro de la nota, o mejor dicho, la parte más voluminosa, porque es la que tiene mayor volumen además, y es la que se puede extender porque, como habíamos dicho, tiene vocal y únicamente se conforma de una vocal. Y por último la coda, que son todas esas consonantes que vienen después de la vocal. Por ejemplo, el más, después de la A viene la S, entonces todo eso queda en la coda. Y además la coda pertenece dentro de la nota como tal. Este es un pantallazo de Synthetizer V, pero más que nada como un ejemplo visual, para vean cómo se dividen los fonemas de una sílaba. Y acá les presento un gráfico que indica cuáles son las reglas de composición de las sílabas del español. Entonces, como habíamos dicho, el ataque, todo lo que está a la izquierda, tenemos algunas sílabas que no tienen un ataque como tal, por ejemplo, O. Tenemos ataque que tiene una sola consonante, por ejemplo, mi. Tenemos también la combinación de consonantes y semiconsonantes, por ejemplo, en quién, porque es K, Y y luego viene el núcleo, la E. Entonces, quién tiene dos fonemas, una consonante y una semiconsonante. También tenemos sílabas que solamente tienen una semiconsonante y nada más. Por ejemplo, hueso o hielo, que parten con Y o con W. Luego tenemos sílabas de 3 fonemas en el ataque, como grueso, en donde acá está una cierta cantidad de consonantes que se pueden combinar con con la R o la L. Entonces, por ejemplo, aquí GRW, grueso, o PLY, pliegue. Y por supuesto también tenemos las consonantes, las sílabas con 2 consonantes en el ataque, como por ejemplo frito, fluvial, pluma, cloaca, entre otras. El núcleo es bastante simple, es el centro de la nota, como habíamos dicho en el ejemplo, y solamente corresponden a las vocales. Todas las sílabas tienen núcleo, todas. Entonces aquí otros ejemplos de acá marqué cuál es el núcleo. En la O solamente es núcleo, en la mi, ahí tiene su núcleo, en más tiene núcleo, quien núcleo E, golpeó, núcleo O. Y por último en la coda tenemos 4 opciones distintas. Una de que no haya ninguna consonante en la coda. Otra de que haya una semivocal en la coda, por ejemplo en hoy o en au, en pausa por ejemplo, o en aura o en euro. Tenemos también un ejemplo
tal vez no muy común, pero que también existe cuando combinamos semivocal y una consonante en la coda, como en vice. Y por último, por supuesto, más y más consonantes, como en más, que tiene una sola consonante, o en golfs, que tiene 3 consonantes de coda. Acá les presento como graficado cómo se divide en sílabas y marqué el ataque, el núcleo y la coda para estas. Como pueden ver, todas las sílabas tienen un núcleo. Repito, no todas necesitan un ataque y no todas tienen una coda. ¿Qué más? Bueno, si ustedes hablan español de manera nativa, ya sabrán más o menos cómo dividir en sílabas. En general, para poder dividir en sílabas una palabra, tienes que poder cantarla en staccato, es decir, poder cantar cada sílaba separadamente. Entonces, si yo quiero decir español en staccato, sería español. Y puedo pronunciar las 3 como de manera lógica. La S no correspondería al de este lado porque no sigue la lógica de este sistema. Y bueno, continuamos. Ahora vamos a ver cómo sucede la concatenación como tal. La idea es conocer todos los aliases de ñoquis, no todos de memoria por supuesto, pero conocer los tipos de aliases que hay para poder trabajar con ellos, ya que el fonemizador de OpenUTAU no es perfecto y requiere de todos modos cierto conocimiento del sistema. Partimos con los más fáciles, que son intercalar consonantes y vocales, muy similar al japonés. Como había dicho, como si se tratase de un voice band japonés CBBC. Pero en ñoquis no es CBBC, es VSCB. Ojito. Los guiones representan los silencios y también se consideran como un fonema para la lista. Porque el sonido de una vocal partiendo desde el silencio no es lo mismo que el sonido de una vocal ya andando, que no parte desde el silencio. Suenan distinto. Entonces, como habíamos dicho, funciona como un voice band japonés CBBC. Entonces, entre cada fonema hay un puente de uno al otro. Entonces, del silencio a la O hay un puente. Luego de la O a la R hay otro puente. De la R a la U hay otro puente. De la U a la G hay otro puente. De la G a la A y de la A al silencio. Y todo esto junto forma oruga. Lo mismo sucede con oído. Oído. Son tres sílabas. Entonces, oído. Bueno, y así controlo los otros ejemplos. Entonces, en nuestra diapositiva vamos a ver hemos visto los aliases guión vocal, que son los únicos que parten desde el silencio, que vienen con un espacio entre medio. Todos los demás es sin espacio. Tenemos las consonantes con guión. Por ejemplo, en mesas no partimos directamente con la me, sino que con silencio M. Tenemos los CB como me. Tenemos los VC como es. Tenemos los VB, vocal como en oído. Tenemos las terminaciones de vocal hacia el silencio como en oruga. Y las terminaciones de consonante al silencio como en sas. En mesas, la s al final es una consonante silencio. Ahora vamos a aumentar un poquito la complejidad agregando una información importante, y es que no todas las consonantes requieren de utilizar un alias que sea guión consonante. Por ejemplo, en mesas sí necesitas un guión M, pero hay otros que son la K, la T, la P, la G, la D y la B, en minúscula las 3, que tienen sus propios aliases con guión. Es decir, no hay que usar un guión B y luego B, sino que parte directamente ya con el guión. Ya están grabadas así. Otro motivo por el cual KTP, por ejemplo, no tienen este tipo de aliases, o sea, sí los tienen, pero el tema es que estos aliases son básicamente silencio. Por ende no se usan. Además de que en UTAU hay ciertos resamplers que se crashean cuando tienen una muestra que no tiene ningún sonido vocálico. Entonces, como estos aliases son puro silencio, pueden crashear ciertos resamplers y pues no hay necesidad realmente de usarlos. Entonces están ya integrados como tales. Creo que la CH también lo tendría. No, creo que no.
Supongo que esa es una elección de diseño para poder considerar aquellos acentos que no pronuncian la CH como ch, sino como sh. Pero bueno, sigamos. Entonces en esta diapositiva vimos el silencio se ve, todo junto. La siguiente es las semiconsonantes. Las semiconsonantes que están solas dentro del ataque de la sílaba, es decir, que es el único fonema del ataque. Como habíamos dicho, se comporta igual que una consonante. Entonces, hielo, silencio Y, luego Y. Y eso. Entonces, guión, semiconsonante vocal. Y vocal semiconsonante para cuando esta sílaba está ya en medio de la palabra, como en ahueca, por ejemplo. Seguimos y ahora tenemos las conexiones entre consonantes. Esto es lo mismo, bien simple. Entonces, por ejemplo, mismo sería el silencio la M, mi, is, sm, dsam, mao, y luego finalizamos con el tope hacia el silencio. Es muy simple estas conexiones. Es lo mismo que lo que veníamos viendo anteriormente. ¿Qué más? Se usan cuando una sílaba termina en consonante. Por ejemplo, mis termina con S, termina con consonante. Y la otra vocal, la otra sílaba, por supuesto, parte también con consonante. Mismo. Entonces, dos consonantes que se encuentran juntas, una conexión consonante-consonante, que son de sílabas separadas, sílabas distintas. En bíceps, por ejemplo, seps, todo es una sílaba. Y ahí también se utilizaría esta conexión. Pero si en general estas conexiones se usan más, o la mayoría de los casos, son para cuando son sílabas distintas. Es decir, entre la S y la M hay una sílaba, está la separación de la sílaba. Lo digo esto porque más adelante hay otro tipo de conexión consonante-consonante que no son similares a estos. Bueno, precisamente, dos consonantes en un ataque de sílaba. Estos son para aquellas palabras que en una sílaba, ojo, en una sílaba, tienen dos consonantes en el ataque. Por ejemplo, micro, en microscopio, por ejemplo, la K y la R pertenecen a la misma sílaba. Entonces uno pensaría que podrían estar así. Así. Pero no, porque la RO sin guión bajo suena distinto a la RO con guión bajo, que es la correcta que se tiene que usar. Cuando las sílabas están juntas en el ataque, cuando los fonemas están juntos en el ataque de la sílaba, su sonido es más corto y además es más fluido, entonces requiere grabaciones extra. Todo esto se considera con el guión bajo y además el CC sin espacio, el consonante-consonante sin espacio. Esto sucede para las uniones de F, B, D, G, B, D, G, P, T, K más RL en el ataque, por supuesto. Sus aliases son distintos a los anteriores. Las consonantes de estos son los CC, se escriben juntas sin espacio. Y se usa un guión bajo para la conexión con el núcleo de la sílaba. Entonces, micro, en K en cro, es KR todo junto, guión bajo, RO. Y así, con eso, tenemos los aliases para este tipo de sílabas específicas. Como en micro, bromo, pleno, flama, tabla. Y bueno, entonces en esta diapositiva vendríamos viendo los guión CC sin espacio, los CC sin espacio y los guión bajo CB. Como acá dice, el la sin guión bajo no es lo mismo que el la con guión bajo. La L es más larga y está hecha para usarse entre vocales o sin otra consonante dentro del ataque. Mientras que el guión bajo la, está hecho para formar palabras con dos consonantes en el ataque, como tabla o flama. Y bueno, continuamos. Aquí es exactamente lo mismo que expliqué en lo anterior, pero en vez de las segundas consonantes que eran R y L, ahora tenemos W e Y. Creo que aquí me falta un par de sonidos, me faltan varios sonidos acá, como la S, la L, ¿qué más? Como la N. Bueno,
Creo que casi todas las consonantes estarían en esta parte. Y son para pues aquellas sílabas que tienen una consonante más semiconsonante en el ataque de la sílaba. Como en quiero, que parte con K, luego con la Y, que es una I muy corta, entonces quiero. En bueno, en fuego, en apio, etc. Es la misma lógica y como habíamos dicho en el anterior, la versión sin guión bajo no es la misma que la versión con guión bajo. La versión sin guión bajo es la W completa y entera como una consonante, o mejor dicho, como una semiconsonante sola dentro del ataque, mientras que cuando tiene guión bajo se refiere a que está acompañada dentro del ataque y por ende su duración es más corta y es como más junta al resto de las sílabas, por así decirlo. Bien. Entonces, como habíamos dicho, el guión bajo representa a que va unido al ataque. Y que cuando el CC o el CS no tiene un espacio es porque también va unido en todo el ataque. Todo esto es una sílaba. Continuamos. Aquí viene ya como la sílaba con mayor cantidad de fonemas en el ataque, que son estas que tienen 3 fonemas en el ataque, antes de la vocal de la nota. Es la combinación de todas estas, más R y L, más W y Y, todo en el ataque. Por ejemplo, grueso, pliegue, grieta. Y para eso se utilizan estos aliases especiales que tienen guión bajo antes y después. Son pocos realmente los aliases para este tipo porque son muy específicos y como pueden ver utiliza las mismas conexiones que las otras 2 diapositivas anteriores que vimos. Entonces estas aliases especiales son guión bajo, RW guión bajo, como para grueso o prueba, guión bajo, RY para palabras como grieta o aprieta también, guión bajo LI, Y, como para pliegue, entre otras. Y también, como para mencionarlo, en ñoquis no existe el alias guión bajo LW, guión bajo, por su poco uso en el español. Son muy pocas palabras realmente que los usarían. Por ejemplo, clueca, que es como una palabra muy específica y como no tan común tal vez en la música. Sin embargo, de todas maneras, para poder pronunciar estas pocas palabras que requieren de este alias, se puede reemplazar sin problemas por el guión bajo lu. Entonces los aliases que vimos en esta diapositiva serían guión bajo, consonante semivocal, guión bajo, que van conectados pues a los otros que ya había mencionado. Ahora vamos con las semivocales. La conexión vocal más semivocal. Entonces, por ejemplo, cuando termina una palabra que termina en semivocal, por ejemplo en AI, no se usa un alias de tipo C espacio, no es A, I, I, sino que esto viene integrado, entonces es A, I, porque la duración de esta es muy corta y concatenarla suele dar un sonido menos natural, entonces ya viene integrado todo esto junto. Lo mismo con Mau, ahí también el mismo ejemplo. Cuando esta semivocal está en medio de una palabra, por ejemplo en aire, tenemos conexiones de tipo semivocal consonante, ya que esto requiere pues mantener el tamaño de la semivocal. Entonces aire. Y bueno, así con los demás. ¿Qué más? Cuando van combinados con la vocal siempre van juntas para indicar de que pertenecen a la misma sílaba. Y también para evitar confusiones, incluso si tienen una nomenclatura especial. Y bueno, los aliases que vimos en esta diapositiva son vocal, semivocal con silencio, es decir, como en ai y en au. Vocal semivocal, como en ai, au, pero dentro de una palabra. Y por último, semivocal espacio vocal, perdón, semivocal espacio consonante. Ahora sí. Semivocal espacio consonante como en is, que este no es una i, sino que es una i súper corta, pero que le tenemos que pronunciar como is. Sigamos. Y por último, tenemos un caso especial. La R es una consonante muy corta
de muy corta duración que a veces puede tener problemas para concatenarse. Además que cada hablante la pronuncia distinto dependiendo del contexto fonético. Por ejemplo, si algunas personas pronuncian arte, haciendo la R lo más corta posible, hay otras personas que dicen arte, alargando la R y forzándola. Entonces, para poder solucionar todos estos problemas de variantes entre cada pronunciación, se decidió considerar la R como la única consonante que tiene aliases que se salen de la lógica que vimos anteriormente. Entonces, para las sílabas que tienen R e Y, no se utilizaría, por así decirlo, esto. Creo que existen los aliases, pero no se usan. Creo que existen, no sé. No se utilizaría esto porque es un poquito más difícil de concatenar. Entonces se vienen integrados como si estuvieran en japonés. Esto ya viene integrado. Entonces, ryo. Por ejemplo, en varios, todo esto va junto. Entonces, varios. Lo mismo sucede cuando hay una vocal, la R, y luego otra consonante. Algunos proveedores de voz van a mantener esta R lo más corta posible y otros la van a alargar demasiado. Entonces, para solucionar esto, están todas las combinaciones de vocal y consonante. Art, ars, arm, arp, con la E también, ert, ers, erm, erp, y así con todas las vocales y todas las consonantes. Por ejemplo, en arte se haría esta concatenación. En ñoquis sí existe, eso sí, por ejemplo, R, T. En ñoquis existe esto, están esos aliases y se pueden utilizar, pero pueden dar una pronunciación tal vez no tan orgánica o tal vez muy forzosa, entonces para mantener como el sonido orgánico se hacen estos aliases especiales para la R. Y por último, por eso mismo también tenemos vocal, consonante, la R, y silencio. Todas las terminaciones como mar, ver, dormir, furor, y así. Entonces mar, ahí está. De nuevo, también se puede hacer de manera manual, como si quiero escribir mar puedo hacerlo así. Pero bueno, mejor utilizar las grabaciones que ya están y que suenan más orgánicas o más fieles al proveedor de voz. Y hay más ejemplos. Sí, lo que había explicado anteriormente aquí está graficado. Y bueno, hay otros aliases que no se usan tanto, pero que de todas formas existen porque pueden ser necesarios a veces, y son las vocales y consonantes largas. Son grabaciones de las consonantes y las vocales que son sumamente largas, que se pueden prolongar infinitamente. Las anteriores, por ejemplo, no sé, este guión M tiene una duración corta y únicamente sirve para hacer la conexión para la palabra. Pero si yo quiero hacer una M más larga, así como exageradamente larga, puedo usar estos aliases que ya vienen. Entonces, por ejemplo, para la M se usa la codificación doble M, tanto para inicio, para centro, no sé si para final, podría ser para final, no sé si existe este alias, pero ese es como un ejemplo. También si quiero cantar una nota muy larga, por ejemplo la y extender la infinitamente, puedo hacerlo con la vocal así aislada, sin ningún espacio, decoración, guión, nada. Así, la vocal aislada es la codificación para una vocal extendida y larga. Lo mismo para la S, para la R y también para la R. Y bueno, hay que considerar de que hay consonantes como la doble S o la doble X o J, que pueden crashear algunos resamplers, como había dicho, porque no tienen un sonido vocálico en su estructura. Y muchos aliases necesitan un sonido vocálico para como tener de referencia para ajustar el volumen. Entonces cuando no hay un sonido vocálico lo consideran silencio y crashean. Y aquí hay un resumen de todos los aliases. Antes que se me olvide, hay un último fonema que nos faltó revisar y este es como especial porque está de añadido en ñoquis, pero como que legítimamente no debería estar, o bueno, en realidad sí,
Pero es bastante especial y es un caso o un fenómeno del habla que se llama diptongación de hiato. Y es un fenómeno que sucede cuando se condensa en una sola sílaba dos vocales que pertenecen a sílabas independientes, un hiato, obligando a que una de estas vocales se comporte como una semiconsonante o semivocal. Un ejemplo, la palabra quinceañera tiene 5 sílabas, pero generalmente se le suele pronunciar en 4. Entonces, por ejemplo, en un hiato, o comillas correctamente, quinceañera sería quinceañera. Pero en la música o en el habla común se condensan estas dos vocales en una sola sílaba. Entonces sería quinceañera, una diptongación de hiatos. Porque la E y la A, por así decirlo, no deberían estar juntas dentro de una sílaba, según la lógica del idioma. Pero en el habla común realmente sí se da. Esto es un fenómeno que cambia la proporción dependiendo de la ubicación de las vocales y también del tipo de vocal. Por ejemplo, en golpeó, cuando hay una E y una O dentro de la sílaba, la primera se hace más corta, bien corta, y la segunda es la que se prolonga indefinidamente. Lo mismo pasa con la OE en tiempuen, también en quinceañera, EA, y también en yo a ti, como en OA, yo a ti. Lo mismo, pero al revés, sucede cuando la A es la primera de la sílaba, como en aeropuerto o en ahora. Y esto es más que nada por el nivel de apertura de las vocales. La E y la O tienen más o menos el mismo peso a nivel de apertura vocal, o sea, uno abre la boca más o menos lo mismo entre la E y la O, pero la A es una vocal que te obliga a abrir al máximo la boca. Diríamos que la A es como la vocal más abierta de todas, entonces esta es la que lidera en todas las diptongaciones de hiato, la que se alarga. Pero bueno, Ñoquis solamente considera dos de estos íntegramente, que son EO, con este alias, guión bajo EO, y EA, guión bajo EA. Entonces actualizamos nuestra ficha de reglas de composición de sílabas, en donde acá la flecha morada representa la diptongación de hiatos. Entonces puede ser consonante más E y ahí un núcleo como la O. ¿Por qué dije que este fonema, la E mayúscula, es especial? Porque en general se puede fabricar esto dentro del programa. Aquí están los claros ejemplos de que uno simplemente cambiando el tamaño de esto puede simular este fenómeno lingüístico. Pero está incluido como una grabación. Por eso dije que es como especial. Ahora sí, vamos a los ajustes manuales que hay que hacer en OpenUTAO y algunos problemas con el fonemizador BCCB español. El primero es que el fonemizador no hace ajuste del tamaño de los aliases. Si han usado algún voicebank CBBC dentro de OpenUTAO, se habrán dado cuenta de que automáticamente los aliases se ajustan al tamaño de la nota que le sigue. Por ejemplo, si yo tengo dos notas acá, año, por ejemplo, automáticamente el tamaño de este alias, de la conexión antes de esta sílaba, a-ñ, debería ser más o menos de este tamaño. Pero como pueden ver, por default se coloca antes. Bueno, mejor dicho, se coloca después de donde debería estar, acortando considerablemente la duración de la consonante. Y esto es porque por defecto en el fonemizador de OpenUTAO se utiliza un tamaño estándar, no está programado para ajustarse. Por ahí escuché de que era un tema de problemas de código, más que un error de diseño, porque Ñoquis está diseñado y ¿cómo se dice esto? Está hecho para que se ajuste al tamaño de las consonantes de la siguiente sílaba. En muchos casos el tamaño estándar que tiene el fonemizador corresponde al tamaño real del fonema, pero en muchos casos no. Para mejorar esto y para también por ende mejorar la pronunciación y evitar problemas de concatenación, simplemente hay que ajustar manualmente la posición de preuterance de las notas que hacen de puente entre sílabas. Entonces acá tengo un ejemplo para entrejuegos. Y si se fijan bien, en algunos casos, por ejemplo aquí, la G ya está bien ubicada más o menos. Este preuterance debe estar
en la posición de el left blank de la siguiente nota, pero en las siguientes puede que no. Por ejemplo, aquí este estaba un poquito más adelante de lo que debería. No es tanto, así que no se va a notar, pero este sí tenía harto espacio. Estaba más o menos por aquí y en realidad debería estar acá, más o menos por aquí. Lo mismo muchas veces pasa con los fonemas de consonante con R, también con la misma T, P, K. Pasa mucho también con la N y la T. Y bueno, estos ajustes van a mejorar la pronunciación de esto. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a reiniciar el timing y vamos a escuchar. Entre juegos. Se entiende, pero las consonantes como que se sienten un tanto débiles. Y es precisamente porque están muy acortadas. Entonces si ahora control Z ajuste ahora de nuevo manualmente todo esto. Entre juegos. Ahora las consonantes tienen más peso y ya no se sienten como tan resbaladizas. Porque ajusté al tamaño que deberían ser. Que es precisamente el tamaño que tienen en las grabaciones originales. Si por ABC motivo no puedes ajustar el tamaño de estas porque, no sé, no hay espacio suficiente, por ejemplo, no sé, tienes este caso en donde ya hay muy poco espacio para extender la consonante, lo que puedes hacer es con Velocity ajustar el tamaño del alias. Ahí no se nota, pero ahí se ve un pequeño movimiento y así uno puede ajustar o como contrarrestar el poco espacio que hay o lo apretado que están estos fonemas aumentando su velocidad. Lo cual salva bastante, sobre todo porque orgánicamente se pueden hacer estos como ajustes. Y bueno, continuamos con el siguiente problema y su solución. Y es que el fonemizador falla con sílabas de 3 fonemas en el ataque. Así es. El fonemizador tiene problemas para palabras como grueso, que tiene G, R, W, antes de la vocal que es la E. Y si se fijan bien, los aliases que utilizo acá no son los correctos. Aquí mismo lo escribí. Grueso se debería escribir con primero silencio GR o solamente GR si es que parte desde alguna palabra anterior. Luego tiene el alias de conexión, que es guión bajo, RW guión bajo, y luego guión bajo E. Pero en el ejemplo que yo les acabo de mostrar pasa de que está escrito de esta manera, sin este puente conector. Para esto simplemente hay que colocar, hay que agregar este alias faltante, y para eso hay que colocar la escritura fonética entre corchetes, agregando la R o L extra, para así aparecer un alias y ahí cambiar el nombre de este. Entonces, por ejemplo, acá tenemos grueso. Entonces, vamos a escribir G, R, W, E, cierre corchetes. Y no ha cambiado nada. Entonces, vamos a duplicar la R. Todo separado con espacios. Ay, no lo puse. Todo separado con espacios. Y ahora se generó un alias nuevo entre medio. No debería ser este. Debería ser el que habíamos dicho. Guión bajo, RW, guión bajo, y el tono. Ahora sí. Entonces, vamos a escuchar cómo se escucha jaja, correctamente. Grueso. Bien. Y ahora vamos a escuchar cómo nos da el producto OpenUTAU directamente, sin ningún ajuste manual. Beso. Ven que no existe la R aquí, porque está concatenando directamente la G y el espacio donde debería estar la R se combina con la W. Entonces termina sonando como hueso. Beso. Como hueso. Muy bien, seguimos con el siguiente problema y es que el fonemizador usa aliases descartados que pueden estar en el voicebank. Esto no es un problema per se, pero lo voy a explicar. Y es que muchos voicebank ñoquis, sobre todo los más antiguos, antes de la existencia de OpenUTAU, poseen aliases que no se utilizan realmente dentro del formato.
Estos aliases descartados son seleccionados por el fonemizador y se pueden utilizar, no hay ningún problema con usarlos, con tal de que estén bien configurados, obviamente, pero requiere ajustar manualmente sus crossface. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un VoiceBank que tiene estos aliases extra. Y, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, aquí tenemos fruta. Fruta. Y en realidad el ajuste tendríamos que hacerlo por ahí más o menos. Fruta. Y ahí no se come tanto la F. Pero también, como pudieron ver, ahí, si es que hay una vocal antes, también hay que hacer el ajuste. La fruta. La fruta. Bien, no hay problema de usar estos aliases extras que vienen como integrando varias consonantes o fonemas que generalmente van separados. Por ejemplo, fruta debería ser FR, luego guión bajo RU. Pero algo que sucede es que a veces se come aliases necesarios cuando aparecen estos aliases. Por ejemplo, en mis prados se concatena bien en M, mis, is, y luego cuando quiere pronunciar pra, como que se come un alias necesario, entonces como que dice mist, este es un reemplazo, y no está la PR, no está pr, solamente está da. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, hay varias opciones, pero lo que yo hago es... no con mayúscula. Duplicar la consonante faltante. Y de esa forma ya tendríamos lo que hacía falta. Pero hay que colocar el alias correspondiente. Entonces PR. Y ahora ajustamos el tamaño. Y listo. Ahora sí estaría correcto. Mis prados. Y como era antes de hacer este ajuste, mis prados, se comió la P, básicamente. ¿Qué más? Seguimos con el fonemizador no sabe cuándo es R o cuándo es R. Y esto es más que nada porque el fonemizador no tiene mucha idea del contexto en que se puede escribir una palabra. Entonces, por ejemplo, aquí tengo parra y para, pero ambas las fonemiza igual. Parra con doble R y para también con doble R. Y bueno, esto es más que nada por la lógica de que si comienza la palabra con, no sé, da para decir ratón. Por supuesto, ratón parte con doble R, no parte con una sola R. Pero claro, cuando queremos hacer la introducción por sílaba, sucede esto de que la R, una sola R, se transforma en doble R por, bueno, el fonemizador como tal. ¿Cómo se soluciona esto? Hay, creo que 3 métodos, sí, para hacerlo. La primera es ingresar la palabra completa y luego utilizar un signo más para continuar con la sílaba. Entonces ahora para se escribe bien, pa, una sola R. ¿Ya? Esta no me gusta tanto por un error que vamos a ver más adelante. Retrocedemos. La segunda es utilizando la introducción fonética. Entonces corchete, una R, espacio A, corchete, enter. Y ahora se fonemiza correctamente porque ahora estamos obligándola a usar una sola R. Y la tercera forma, y es como la más rústica, la que no me gusta tanto, pero existe, es alterar directamente los aliases de abajo. Entonces una sola R y una sola R y listo. También en la doble R sucede de que a veces el ajuste predeterminado de tamaño no es el correcto. Generalmente es un poco más largo dependiendo del proveedor de voz, porque algunas personas pueden tener una R más larga y otros más corta. Y bueno, ese sería con este error. Seguimos con el siguiente. Este es un problema, o no sé si un error, pero es un tema del diseño. Y es que el fonemizador acaba con la palabra antes de que realmente termine. En un programa como Synthetizer-V o Vocaloid incluso, si escribimos una palabra esperamos que la vocal
termine justo donde termine la nota. En este caso, el fonemizador, como añade automáticamente el tope hacia el silencio dentro de la visualización de fonemas, hace que la palabra termine antes. La palabra se termina como en este punto más o menos. ¿Cómo se soluciona esto? Fácil. Alargamos la última nota hasta que el silencio esté donde queríamos que la nota terminara originalmente. Y listo. Lo mismo pasa con ciertas consonantes, por ejemplo. Aquí la S termina mucho antes. Lo mismo, lo ajustamos hasta que el preuterance de este último alias esté en el lugar donde termine la palabra per se. Creo que con la R no pasa, porque la R está otoneada de esta forma para que la R quede después del preuterance, entonces la palabra termina correctamente como debería. Y bueno, ese ha sido este ajuste. ¿Cuál es el siguiente? Ya, partimos con las coarticulaciones. Las coarticulaciones son un fenómeno del lenguaje donde un fonema cambia su sonido debido a los fonemas vecinos. Requiere en varios casos hacer un cambio manual de los fonemas elegidos en OpenUTAU. Entonces, la coarticulación, como acabo de decir, sucede cuando un fonema se transforma en otro debido a que tiene vecinos específicos. Por ejemplo, la palabra enviar la escribimos con N y con B. Sin embargo, se pronuncia con M porque la B obliga a los labios a juntarse y eso hace que la N se transforme en una M. Hagan el ejercicio, intenten pronunciar la N mientras tienen los labios cerrados y por supuesto va a salir una M. Esta regla se presenta también con otros fonemas como la B, la P o la M, que son fonemas que juntan los labios, que los aprietan. Entonces la regla es, si a la derecha de una N hay una B, P o M, entonces esa N se transformará en una M. Por ejemplo, también en la palabra en papel, la N se transforma en M porque luego le sigue una P. O en mis, como en mis sueños, se puede pronunciar sí efectivamente como en mi, pero por lo general dentro del canto orgánico o cuando uno está pues cantando de manera natural, se va a transformar tarde o temprano en una M. Entonces para eso, en muchos casos el fonemizador no lo considera. Por ejemplo, acá escribí en papel y no lo considera, entonces podemos cambiar tal vez la escritura de esta parte y no alteró nada por algún motivo. Ahora escribí con M y no cambió nada, entonces tengo que hacer la modificación aquí abajo en papel. Muy bien, y ahora sí estaría correctamente. Creo que si la coloco con la escritura fonética se va a hacer bien. Ahora sí, ahí quedó bien. Y esa sería como la manera correcta o más orgánica para que la pronunciación sea más natural. También tenemos otro tipo de coarticulación y es, ahora sí, estos dos fonemas que tal vez a muchos lo habrán confundido, B de G minúscula y B de G mayúscula. Les voy a explicar por qué hay una diferencia entre estas dos. La B de G, en este caso en ñoquis siempre va con un guión, y B de G sin guión y en mayúscula se utilizan en distintos casos dependiendo de los fonemas vecinos, es decir, por coarticulación. Los B de G con guión y en minúscula se usan cuando se inicia la frase, es decir, cuando se parte desde el reposo vocal, o sea, la boca cerrada, hacia el sonido. O sea, se usan cuando se inicia la frase. También se usan cuando a su izquierda hay una consonante, por ejemplo, N o M, que obligue a los labios o al aparato fonador en general a cerrarse. Estas tienen corta duración y pertenecen a las plosivas sonoras. Entonces, si yo tengo silencio y luego la palabra bar, va a partir con B corta, B minúscula. Lo mismo con dona, gato y así todas las palabras que partan desde el silencio. Lo mismo sucede cuando, como había dicho, hay una consonante que obliga a cerrar los labios o el tracto vocal. Antes de esa consonante, como en ambos, en dona, mango, esos ejemplos. Por otro lado, la versión mayúscula se utiliza cuando estos tipos de consonantes van entre vocales, es decir, no inician una frase y van entre vocales, como en lavar, mi dona, mago, etc.
Y estas tienen una duración media y son de tipo fricativas. Es decir, generan fricción de aire más que una oclusión, que serían las plosivas. Ahí, por ejemplo, uno puede elegir manualmente cuál va a utilizar para ciertos casos. Por default se tiende a utilizar esta, como en arde, musgo y alga, pero como sabemos se pueden pronunciar de otra manera. Entonces, en vez de arde, puedo decir arde. Y ahí en este espacio entre la R y la D, hice el ejemplo de cerrar la lengua, o apretar la lengua antes de la D. O lo mismo en musgo, que acá digo musgo y acá digo musgo. O en alga, alga, alga. Sé que es una pronunciación un poquito forzada, pero suele suceder. Entonces uno puede como manualmente cambiar esta pronunciación si es que uno lo quiere. Pero la que yo siempre recomiendo hacer, la que siempre digo que hay que hacer, es la de aquí. Esta transformación de acá o esta coarticulación no se considera por default en ñoquis. Y yo la hago para agregar más naturaleza. Entonces, por ejemplo, tenemos mango y parte con M, ma, va a la N y vemos que utiliza la versión fricativa. Nosotros queremos usar la versión plosiva, que sería esta. Entonces, ¿escuchan cómo se escucha? Jaja. Sin como esta corrección. Mango. Se escucha como mango, como que resbala esta G. Entonces, si nosotros le cambiamos a la versión minúscula, apretamos un poco, porque como habíamos dicho, la versión minúscula es de corta duración, la versión mayúscula es de media duración. Entonces hay que apretarlo un poco, no tanto, más o menos como a la mitad o 2/3 del tamaño original. Y la consonante anterior, para poder destacar bien esta, la recomiendo alargar hasta el punto en que naturalmente está. Como aquí, un poquitín más allá, ahí pueden seguir experimentando. Mango. Y ahora ven que se pronuncia naturalmente y suena como mango. Lo mismo sucede con bombón. Esta la tengo que transformar en una minúscula. Ajustamos el tamaño, acortamos un poquito el tamaño original y este aquí para darle un buen espacio. Bombón. Bombón. Bien. Y para banda también lo mismo. Minúscula, ajustamos un poquito el tamaño de esta, un poco más chica. Vemos si la N tiene suficiente espacio. Ya. Banda. Muy bien. Y así sería el ajuste para todas estas B, D, G, si es que tienen una N o una M detrás, o alguna otra consonante que consideren tal vez necesaria. Ahí dependerá de cada hablante o el gusto personal, pero esta es la que acabo de hacer yo. Diría que son las mandatorias para una pronunciación orgánica. Seguimos con el siguiente y es... No es un problema, pero es un dato importante y es el sonido de la X o doble C. Es decir, en palabras de éxito, acción, etcétera, la X o KS se puede concatenar de diversas formas, ya que se considera tanto una consonante única como también una combinación de KS. Hay 3 maneras de poder hacer este sonido. Y entonces, por ejemplo, en éxito puedo hacerlo como EK, EK, luego utilizar esta conexión específica, muy especial, creo que se saca de la palabra xilófono. Luego SI y se sigue con la palabra. La segunda, que es la que utiliza OpenUTAU, es terminar con K y luego comenzar con KSI. Y la otra que también existe es esta, que termina con KS y sigue con KSI. A nivel de sonido o a nivel como físico o real, objetivamente, esta y esta son lo mismo. Son lo mismo porque sabemos que la K es una consonante que tiene un silencio entre medio. Entonces este únicamente sucede, hay un silencio y luego viene como el ataque de la KSI. Y eso ya pertenece a esta cosa. Entonces como que este y este tienen básicamente el mismo sonido.
le voy a presentar aquí. Aquí escribí éxito y no me lo considera. ¿Por qué? Ni idea. Creo que si lo escribo como palabra completa, ahí lo considera. Pero otra manera de lograr que lo considere es escribiéndolo con K. Así directamente. Éxito. Y ahí está la manera en concatenarla. Por default está a este tamaño y el problema es que no se come la K, el silencio de la K. Éxito. Como que resbala un tanto, no es tan fuerte esta xi. Entonces, para poder solucionarlo, por supuesto, como habíamos dicho, se ajusta el tamaño hasta que quede más o menos tocando el puntito este. Ahí está. Y ahora tiene un espacio suficiente para que uno pueda detectar que es una K y esto es una S. Éxito. ¿Ven? Si lo aprieto mucho, así como exageradamente, no está ese silencio correspondiente a la K, por ende sonaría como así. Éxito. Como una versión muy debilitada de éxito. Bueno, seguimos con el siguiente problema. Y este ya sí es un error de diseño del fonemizador. Y es que en ñoquis, el diseño original de ñoquis, las palabras con Y y doble L, por ejemplo yo o ella, se deben fonemizar con doble J, siempre. Pero el fonemizador de OpenUTAU utiliza obligatoriamente el fonema Y para palabras que se escriben con Y. Si bien este error pasa desapercibido porque en la mayoría de voicebanks latinoamericanos el sonido de la doble J y el sonido de la Y es el mismo, este problema se ve expuesto cuando usamos un banco de voz con alguna pronunciación distinta. O sea, donde la Y y la doble J no se pronuncian igual. Para solucionarlo hay varias maneras. Aquí les presento un ejemplo. Por ejemplo, aquí escribí cayó como si fuera un diptongo. Aquí escribí cayó con Y y acá con doble L. Y acá está el error. Este no debería escribirse de esta manera, debería escribirse con doble L. Hay dos maneras de poder cambiar esto. Puedo aquí en la manipulación fonética cambiarlo manualmente si es que yo quiero. O la opción que no me gusta mucho, pero que está disponible, es escribir mal, por así decirlo, las palabras. Entonces yo quiero decir, yo ayer desayuné, lo voy a escribir con doble L, incluso si no se debería escribir así, para que así me considere como el fonema correcto. Y ahora les voy a mostrar una tabla. Ahora sí, les voy a mostrar una tabla de este fonema. El fonema doble J es un fonema dedicado especialmente para preservar el acento del proveedor de voz. Por ende, su sonido puede ser distinto entre cada voicebank. Únicamente en el ejemplo número 1, la doble L suena como una Y, como una Y. Entonces, en ñoquis, todos los diptongos, por ejemplo, hielo, se tienen que escribir de esta manera, con Y. Independiente del acento del proveedor de voz, hielo siempre se pronuncia de esta forma. Por otro lado, la Y y la doble L tienen que usar la doble J porque estas sí tienen como acentuación dependiendo del proveedor de voz. El proveedor de voz número 1, o el voicebank número 1, no tiene ninguna diferencia entre la Y y la doble J porque los pronuncia igual. Entonces dirá hielo, ayer, olla. Por otro lado, el voicebank número 2 tal vez pueda tener un poco de diferencia. Y es que hace una Y un tanto más apretada, que se simboliza con esta J con colita, según el formato IPA. Entonces dirá hielo, y la Y y la otra Y lo va a apretar un poco más que el de arriba. Ayer, olla. Ahí apretó un tanto más la Y, por eso lo escribí distinto. El voicebank tipo número 3, la doble J, tiene un sonido de Y, como en el inglés para la palabra jazz o jeans, tiene este sonido de Y. Entonces dirá hielo, porque es un diptongo, dirá ayer y olla. Aquí puse en la tercera opción
pues el voice bank número 3, Bruno, porque yo personalmente le quise dar esa pronunciación, pero yo orgánicamente, para quienes no sepan, soy chileno, utilizo la pronunciación de este tipo. JJ igual Y es la que yo uso generalmente, pero de todas maneras quería que mi voice bank tuviera como más sonidos para elegir, entonces decidí como pronunciar conscientemente las palabras de esta forma, porque en general también es un sonido que suelo usar en el habla del día a día, dependiendo del contexto. Dependiendo de que si quiero resaltar alguna palabra, o si estoy diciendo, estoy tal vez haciendo un estacato de una palabra, tiendo a, en vez de usar la Y, utilizo la Y. Pero bueno. Y para el cuarto tipo de voice bank está los que tienen acento rioplatense, que son como los más afectados por este error de OpenUTAU. Y es que, como habíamos dicho, pronuncian hielo como hielo, ¿ya? Y la doble J lo pronuncian como una sh. Entonces dicen ayer y olla. El problema de OpenUTAU es que como no está considerado esto, lo saca de su pronunciación nativa y mezcla como las dos maneras de pronunciar. Entonces, como había mencionado, esto se puede solucionarlo escribiendo pues con Y o con doble L, acorde a cómo uno quiere que el voice bank lo pronuncie. También sirve como para, como en el caso contrario, por ejemplo en Pruno, si uno no quiere que pronuncie ayer y olla, puede simplemente tener que escribirlo con Y y se solucionaría el problema. Pero esta diferenciación que hace OpenUTAU no debería existir por defecto. Pero bueno. Seguimos con ciertos aliases no existentes, y es que en ñoquis no están todas las combinaciones posibles de fonemas, porque tardaríamos un año en grabar un voice bank realmente si tuviéramos todas las combinaciones posibles. Únicamente tiene las más necesarias. Sin embargo, posee varios reemplazos que cumplen esta misma función. Los voice banks tienen un archivo llamado ñoquis.ini que uno puede configurar acorde a su propio voice bank, que tiene una lista de reemplazos en caso de que no se logre encontrar un alias específico. El fonemizador de OpenUTAU no conoce todos estos reemplazos, conoce varios, pero no todos, y por lo que a veces hay que hacerlos manualmente dentro del mismo programa. Por ejemplo, si quiero ponerle las dos palabras pop feo, no hay un alias pf. En OpenUTAU el problema que sucede es que si está esto y no hay un alias reconocido, no busco un reemplazo, lo concatena así tal cual. Pop feo. No se escucha tan mal, pero se puede mejorar. Y esto es con una conexión que sirva de reemplazo, en este caso PT en vez de PF. ¿Cómo podemos generar este reemplazo? Porque no hay más huecos para poder agregar otro. Duplicando pues la consonante de la última, digo, de la coda de la sílaba anterior. Ahora tengo 2. Vamos a usar PT. Y ajustamos pues al tamaño. El tamaño de la consonante per se. Pop feo. Y ahora se escucha distinto. No sé si mejor, pero se escucha distinto o más entonado. Podemos bajarle el volumen a estas conexiones si es que no están tan bonitas. Pop feo. Y ahí se escucha un tantito más orgánico. Pero bueno, este es solo un ejemplo. Lo más probable es que jamás se encuentren con este problema, pero en el caso de que lo hagan, pues aquí está como la solución. Todas las conexiones que tiene ñoquis son considerando como las combinaciones más comunes del español, como las que más se repiten. ¿Qué más? Y el último problema para terminar este tutorial es que hay un pequeño bug que sucede actualmente con el fonemizador. No sé si se vaya a arreglar en un futuro. Y es que cuando utilizamos la función de escribir una palabra y luego dividirla con símbolos más, por ejemplo aquí escribí casa en una sola nota y luego escribí un símbolo más, entonces se divide en casa, como aquí mismo. Pasa de que la nota anterior a esta, que viene con los símbolos de más, controla
un alias, en este caso el de aquí, controla un alias de una nota que no le corresponde. Le muestro. Aquí, por ejemplo, la tengo en D3, entonces toda la línea está en D3. Pero si yo bajo esta, acá lo suficiente para que se transforme en A2, pasa de que este alias, que no es de esta nota, también cambió. Fíjense, ahora voy subiendo y ahí se cambió nuevamente. Y mientras sube más, se cambió nuevamente un alias que realmente no le corresponde a la nota que estoy moviendo. Y esto puede ocasionar de que muchas veces al elegirse el alias con un tono equivocado, suene mucha distorsión porque estás usando una nota que no corresponde. El resampler está haciendo un esfuerzo enorme para poder ajustarla a ese tono, entonces va a sonar como licuadora básicamente. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, hay dos formas. La primera es no usar esta función, así a secas, no usarla y escribir sílaba por sílaba en vez de usar los signos más. Y la segunda, si es que no quieren hacer eso, es, por ejemplo, aquí lo bajo y ahí está en A2 y me cambio esta. Utilizar la función de tone shift. ¿Dónde está tone shift? Tone shift, ahí está. Para poder solucionar ese error. Entonces esta la tengo que arreglar. La aumento hasta que ahora sí está acorde a toda su línea, al nivel D3, 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 D3. Muy bien. Si yo por ese motivo cambio esto de nuevo, ahora está en C4 y miren, volvió a cambiar y está mal, no es D3, bueno, para otro lado, G2, G3, D3, ahora sí la solucioné. Entonces con Tone Shift uno puede solucionar este error si es que va a usar la función de tener la palabra completa y luego dividirla en sílabas. Y eso, cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios y con eso ya deberían estar preparados para hacer covers u originales en OpenUTAO con voice banks de tipo ñoquis sin ningún problema y sin, por supuesto, sacrificar mucho la pronunciación. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.